aunque sea unos minutos antes, vamos a dar comienzo al acto académico de la Real Academia de Medicina de Cantabria para la toma de posesión como académico correspondiente de esta Real Academia del profesor Jesús Merino Pérez, que dictará su conferencia de entrada sobre Bambi, una nueva diana en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Tiene la palabra la profesora María Ángeles Ros, que hará la presentación del nuevo académico. Ay, perdón, el secretario que tiene que leer el acta, perdón. Buenas tardes. Sí. La Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina de Cantabria, en sesión celebrada el pasado día 31 de octubre de 2019, acordó nombrar académico correspondiente de esta Real Academia de Medicina de Cantabria al profesor don Jesús Merino Pérez, catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Cantabria, en consideración a su importante actividad científica y docente. Muchas gracias, profesor Revuelta. Tiene la palabra la profesora María Ángeles Ros. Muchas gracias. Señor presidente, señores académicos, señores y señoras, es para mí un verdadero placer presentar al doctor Jesús Merino, un colega muy querido tanto en el mundo hospitalario como en el mundo docente, y a quien hoy tenemos el gusto de incorporar como académico correspondiente. El doctor Merino se licenció en Medicina y Cirugía en 1977, formando parte de la primera promoción de médicos que salieron de la Universidad de Cantabria. Al terminar sus estudios, se especializó en reumatología en el MIR del 78 al 82, en el Hospital Marqués de Valdecilla. En diciembre del 83 presentó su tesis doctoral titulada Inmunocomplejos circulantes y déficits del complemento en la meningitis meningocócica, que, dirigida por el profesor Rodríguez Valverde, obtuvo el premio extraordinario de doctorado de ese año. Ya doctorado, el doctor Merino decidió completar su formación con una estancia postdoctoral y así pasó 3 años en la Universidad de Ginebra con el profesor, bajo la dirección, supervisión del profesor Lambert, estudiando los mecanismos implicados en la enfermedad autoinmune, lupus-like, en quimeras producidas por administración neonatal de células linfoides semialogénicas. Tras retornar a Santander en 1987, se incorporó al Hospital Marqués de Valdecilla, donde compaginó su actividad asistencial como facultativo especialista en reumatología y en inmunología, junto con una intensa actividad investigadora, creando un grupo independiente centrado en el estudio de los modelos murinos de las enfermedades reumáticas. El trabajo de este grupo fue tremendamente productivo y en un periodo de unos pocos años dio lugar a una serie de publicaciones originales en revistas de alto impacto, entre las que citaré solamente algunas a modo de ejemplo, como el Journal of Experimental Medicine, la American Journal of Pathology, el Journal of Immunology, entre otras. Además, también, fruto del trabajo en este grupo, se produjeron y leyeron 8 tesis doctorales. En 1997, el doctor Merino obtuvo la plaza de profesor titular de inmunología en la Universidad de Cantabria y se trasladó al Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Medicina, donde creó el grupo de inmunopatología. Este grupo de inmunopatología, que él ha liderado desde entonces, primero como profesor titular y desde el 2010 como catedrático, ha mantenido el gran nivel de actividad y de productividad que llevaba en el hospital. En el grupo ha producido más de 13 tesis y cerca de una 50 de trabajos originales en revistas del nivel que he mencionado anteriormente. Apoyado el doctor Merino por su sólida formación clínica en reumatología y en inmunología, su actividad investigadora ha abordado siempre el estudio de los mecanismos implicados en el desarrollo de las patologías autoinmunes e inflamatorias, con un interés terapéutico de descubrir nuevas dianas.
Entre sus principales logros científicos, y en aras de la brevedad, voy a mencionar solamente 3. En primer lugar, la identificación de las bases celulares y moleculares del síndrome autoinmune, asociado a la inducción de tolerancia neonatal durante su periodo primero postdoctoral. En segundo lugar, voy a mencionar la caracterización funcional de varios factores antiapoptóticos, entre otros BCL2, y la función de estos factores en linfocitos B y linfocitos T en relación con diferentes patologías como el síndrome lúpico. Y en tercer lugar, voy a mencionar el trabajo reciente realizado en colaboración con su hermano, el profesor Ramón Merino, sobre la función de Bambi como modulador de la intensidad de la señalización de Transforming Growth Factor beta en la autorreactividad linfocitaria. Los resultados de estos trabajos, además de la multitud de publicaciones científicas que he comentado, se han consolidado también en colaboraciones con fines terapéuticos, como con la industria Novartis Vaccines de Siena, Italia, con quien ha tenido una colaboración, así como en la producción de spin-off, una en colaboración con el profesor Saus de la Universidad de Valencia y otra actualmente en colaboración también con el profesor Ramón Merino en el primer spin-off que se ha establecido en el IPTEC. Hay que destacar que para realizar esta actividad investigadora el doctor Merino ha tenido que contar con suficiente financiación, y esto ha sido gracias a los más de 15 proyectos de investigación a los que ha conseguido financiación a través de convocatorias competitivas, bien del Plan Nacional, bien de la Fundación Areces, privadas y públicas. Y en todos estos proyectos él ha sido el investigador principal. La gran dedicación del doctor Merino ha hecho posible que no solamente toda esta actividad investigadora tan intensa que estoy mencionando haya sido el único objetivo al que se ha dedicado, sino que también llama la atención su gran implicación docente. En la Facultad de Medicina, principalmente, ha impartido las asignaturas de inmunología en la licenciatura, primero y después en el grado, y además se ha implicado profundamente en el tercer ciclo, donde primero empezó colaborando como coordinador del programa de doctorado interdepartamental, para pasar seguidamente a ser el coordinador del máster oficial, vicedecano de posgrado, llevando las primeras organizaciones del máster, y finalmente subdirector de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria en las fases iniciales de la misma, y que fueron pioneras a nivel nacional. Por todo esto, quería mencionar, aunque sea en último lugar, que su actividad de gestión ha incluido también la dirección del Departamento de Biología Molecular, donde ha sido director en 2 periodos, del 2001 al 2004 y desde el 2013 a la actualidad, donde sigue siendo director de departamento. Por todo lo que acabo de mencionar, resumiendo, méritos de investigación con cerca de 100 trabajos publicados, con numerosas citas, sus innumerables ponencias en congresos y otros foros científicos y su dilatada experiencia docente, creo que el doctor Merino es un profesional exigente y entusiasta, dispuesto a no escatimar esfuerzos en el desarrollo de sus investigaciones, a no escatimar esfuerzos en el apoyo y formación de nuevos profesionales y a no escatimar esfuerzos en la organización de nuestro sistema educativo y en lo posible asistencial. Por todo ello, creo que todos nos podemos congratular de que pase a formar parte de nuestra academia. Estamos agradecidos y deseando escuchar su charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Merino para dictar su... Bueno, muchas gracias a la academia y fundamentalmente a Marian. Oigo muchísimo, retumba mucho esto, ¿es normal? Igual lo pongo más lejos, así. Nunca me habían hecho una presentación así, madre mía, estoy francamente abrumado. Muchas gracias, Marian. Bueno, pues para una persona que es de Santander, nacido en Santander, criado en Santander,
de la primera promoción de la Facultad de Medicina de Santander, el que un día como hoy le hagan académico de esta Real Academia de Medicina, pues es un alto honor, y una enorme satisfacción. Y bueno, pues espero no defraudar tanto en la charla de hoy como en lo que puedan ser las actividades que se me requieran como académico, ¿no? Bueno, como lo que tengo preparado igual queda un poco largo, espero que no, pues voy a empezar. Entonces, bueno, pues como decía José Ramón Berrazueta, una de las cosas que también hoy me abruman es que hay muchos profesores míos, hay muchos compañeros, hay incluso profesores del colegio, de los escolapios, como el profesor Atienza, que ha sido una enorme satisfacción el reencontrarlo aquí, ¿no? Entonces eso me mete presión. Bien, como decía el profesor Berrazueta, pues sí, la palabra Bambi queda un poco anecdótica, pero bueno, luego vamos a ver a qué se debe Bambi, porque realmente Bambi es un acrónimo de unos términos en inglés y que ha quedado una palabra muy bonita y que, bueno, pues a veces puede hacer hasta de gancho, ¿no? Bien, la charla mía hoy va a ir sobre autoinmunidad y dianas terapéuticas, que es pues a lo que he dedicado prácticamente toda mi actividad científica desde que leí la tesis, ¿no? En principio, bueno, pues el que me metió el gusanillo de esto fue el profesor Rodrigo Valverde, pero bueno, pues luego, digamos, he tenido muchos compañeros, muchos profesores que han sido elementos importantes en mi trayectoria. Bien, voy a empezar ya para no perder el tiempo. Y bueno, ¿qué es la autoinmunidad? Por lo que veo, muy probablemente haya gran parte de las personas que sean médicos, pero igual hay gente que no son médicos, entonces voy a empezar desde un nivel bastante sencillo, y luego lo iremos complicando un poquitín más. Bien, la autoinmunidad es realmente una reacción aberrante de la respuesta inmunológica. Es un ataque, a veces de por vida, a veces la persona que empieza con una enfermedad autoinmune está toda la vida con ella. Un ataque sobre el cuerpo que lleva a cabo el propio sistema inmune. Bien, el sistema inmune es algo tremendamente complejo, es algo tan complejo que a veces yo creo que ni los inmunólogos lo entendemos medianamente bien, ¿no? ¿Por qué es complejo el sistema inmune? Porque a diferencia del resto de células que componen los órganos del cuerpo, las células del sistema inmune están en continuo movimiento. Son células independientes pero obligadas a cooperar. Y son muchos subtipos celulares, como vamos a ver ahora, y esta cooperación no se produce siempre de la misma manera. Entonces, la eficiencia del sistema, como luego veremos, se va a fundamentar en que esta cooperación se haga de forma precisa. Y esto no es fácil de hacer y sobre todo es muy difícil de comprender. Bien, el sistema inmune básicamente, o sistema inmunitario, consta de dos brazos efectores, de dos formas de trabajar dentro del mismo sistema. Entonces, hablamos de sistema inmune innato al trabajo que hacen células eminentemente efectoras, con gran potencial biológico, que son células fagocíticas o citotóxicas, y que se denomina sistema inmune innato porque son capaces de actuar desde que nacemos. Por otro lado está el sistema inmune adaptativo. Son elementos mucho más sofisticados en su forma de trabajar y básicamente lo que hacen es coordinar y completar y mejorar el trabajo de los elementos efectores. Es como si estos fuesen básicamente los soldados del ejército y aquello sería el cuartel ¿cómo se llama? El headquarters. Bien, estos elementos, hay dos en concreto sobre los que vamos a fundamentar la charla de hoy, que son los linfocitos T helper y los linfocitos T reguladores. Son entre ellos los que van a coordinar y dirigir el trabajo de todos los demás. Bien, para conectar estos dos sistemas, sistema inmune y adaptativo, tenemos distintos tipos celulares que se denominan células presentadoras de antígeno, de los cuales la más importante es la que se denomina la célula dendrítica, por este aspecto muy parecido al de una neurona. Además, hay otras células que no
no son realmente, no forman parte del sistema inmune profesional, pero van a ser muy importantes en la coordinación de la respuesta inmune. Y son células ya de los tejidos. Estas células no van a ser móviles como van a ser todas estas otras. Son las células que están en los epitelios, tanto en la piel como en las mucosas, los fibroblastos que están en la matriz intersticial, la célula que tapiza el interior de los vasos sanguíneos, fundamental para dirigir el tráfico de estos elementos móviles por todo el organismo, y últimamente estamos reconociendo el papel de los adipocitos como una célula también con un enorme potencial inmunológico. Y nos queda el quinto elemento que solo desde hace muy poco tiempo estamos reconociendo que también es un componente más del sistema inmune, que es la microbiota, que son todos los microorganismos, fundamentalmente bacterias, que tenemos básicamente en nuestras mucosas y también en nuestra piel, ¿no? Pero básicamente en las mucosas. La microbiota hoy en día se reconoce como un sistema también de la respuesta inmune innata y una primera línea de defensa. Bueno, pues coordinar todo esto es muy complicado. Y realmente las células que van a realizar este trabajo son básicamente los linfocitos T helper o cooperadores. Y los linfocitos T reguladores son los que van a regular a los anteriores. Bien, de tal manera que el éxito de la respuesta inmunológica es que exista un equilibrio que además se va a romper de muchas maneras y se tiene que restablecer prácticamente de forma inmediata entre lo que es la activación y lo que es la regulación. Si el sistema inmune falla en su función de activarse, no se activa correctamente, bien porque le faltan elementos necesarios o bien porque el sistema de regulación actúa en exceso, podemos tener problemas en forma de infecciones o en forma de cáncer. Si el sistema regulador no funciona correctamente, bien porque también le falta algún componente importante en muchas personas que tienen alteraciones genéticas, que eso da lugar a estos déficits, o bien porque el sistema de activación actúa en exceso, tenemos otro problema que no es menor, que es el de la hipersensibilidad o el de la autoinmunidad. Por eso ya digo que la respuesta eficiente sin daños colaterales o con el mínimo posible de daños colaterales es la aspiración de todo sistema inmune que se precie como tal, ¿vale? Bien, activación y regulación. Digamos que a lo largo de toda la charla estos conceptos van a estar absolutamente unidos. No podemos entender la activación sin la regulación o al revés. La activación, cuando el sistema inmune, ¿frente a qué se activa? Bueno, pues hasta hace poco tiempo se ha considerado que el sistema inmune se activaba frente a lo extraño y no se activaba frente a lo propio. Hoy en día este concepto, este paradigma ha cambiado y hoy entendemos que el sistema inmune se activa frente al peligro y lo no propio es una parte más del peligro, pero básicamente frente al peligro. Microorganismos, toxinas, la muerte celular, elementos extraños. Y cuando se activa no lo hace siempre de la misma manera, de tal forma que el sistema inmune organiza diferentes estilos de ataque para adaptarse, para utilizar los elementos mejores, más precisos y más eficaces en diferentes tipos de respuesta, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un patrón TH2 y luego veremos qué tipo de célula coordina este patrón, cuando el sistema inmune se activa frente a grandes parásitos, helmintos, parásitos de gran tamaño. Hablamos de un patrón TH1 cuando el sistema inmune se activa frente a patógenos intracelulares, virus, bacterias intracelulares, hongos intracelulares, protozoos intracelulares, como el agente de la malaria, ¿no? Adopta este patrón TH1 que ahora veremos qué es. Y hay un tercer patrón, que es posiblemente el más agresivo, es el que supone mayor actividad destructiva, es el patrón TH17, justamente porque frente al tipo de patógenos con los que se activa son las bacterias extracelulares, son las más patogénicas, son los neumococos, los estafilococos, los estreptococos, son las bacterias que nos pueden matar en cuestión de muy pocos días o horas. Entonces, la respuesta frente a este tipo de patógenos es la más intensa. Evidentemente, cuanto más intensa es la respuesta,
más daño colateral puede comportar. Bien, pues para controlar dos cosas. Uno, que estos elementos nunca se activen o, a ser posible, no se activen frente a los elementos propios, frente a los componentes del propio organismo, y para controlar la potencia del propio sistema existen los mecanismos de regulación. Esto es una visión tremendamente simplista, ¿vale? Entonces hablamos de una regulación específica, la que llevan a cabo un cuarto subtipo de linfocitos T, que llamamos los linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores se van a formar en ausencia de peligro, es decir, estas células van a estar regularmente o normalmente presentes antes de que se activen estas otras. Estas células se van a ir formando cuando no hay señales de peligro, cuando no hay una señal de alerta, y el sistema inmune va formando elementos que van a inhibir, si es que algún día ocurre, una reacción frente a los propios componentes del organismo. O sea, digamos que esta tendría una función de prevenir la autorreactividad. El otro brazo de la regulación es la regulación inespecífica, que se pone en funcionamiento al mismo tiempo que se pone en la activación. O sea, no podemos comprender un mecanismo de activación si de forma paralela no va a llevar mecanismos de regulación. De tal forma que esta respuesta, esta reacción biológica que va a generar la activación de estos elementos esté en la mayor medida controlada, para que la destrucción tisular, para que la destrucción de materia biológica sea la menor posible, y que los daños colaterales sean los mínimos, ¿vale? De tal forma que estos elementos van a regular la intensidad de la respuesta inmunológica. Uno de estos elementos puede entrar en lo que vamos a hablar después, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre cuando esto fracasa? Cuando los elementos de regulación no funcionan bien, pues hay reacciones inflamatorias, reacciones de autoinmunidad. Y estas reacciones de autoinmunidad van a seguir también un poquitín estos patrones de respuestas. De tal forma que cuando hay una sobreactuación de este componente TH2 tenemos alergias, tenemos dermatitis atópica, son ejemplos. Hay muchas otras cosas más. Cuando sobreactúan las TH1 podemos tener, y sobre todo cuando actúan frente a componentes propios, se ascriben clásicamente a enfermedades tipo la diabetes o lupus eritematoso sistémico. La sobreactivación de las TH17 se asocian a la artritis reumatoide, a la psoriasis, esclerosis múltiple y otras enfermedades. Esta diferencia a veces no es tan clara, y ambos patrones, tanto el TH1 como el TH2, que son, ya os digo, patrones biológicamente con una alta capacidad destructiva, se pueden implicar ambos en la misma enfermedad, ¿vale? Bien, ¿qué son estos patrones y qué son estas células TH1, TH2, TH17, T reguladoras? Bueno, pues resulta que son todo fenotipos diferenciales de la misma célula, que es el linfocito TCD4 o T cooperador o T helper. El linfocito TCD4 tiene dos posibilidades en su vida: no activarse o activarse. Es decir, hay muchos linfocitos que a lo largo de sus aquel que no se activa 6, 8, 12 semanas de vida no encuentra ningún antígeno que le active y esa célula se muere, posiblemente porque es inútil, es inservible. O ¿qué le sucede a un linfocito TCD4 cuando se activa? La activación de un linfocito TCD4 es algo tremendamente complejo, en donde no vamos a entrar, pero necesita de una célula que le ayude, que es lo que se denomina una célula presentadora de antígeno. Y la célula fundamental que realiza esta acción es la célula dendrítica. Bueno, pues una vez que se activa, puede adoptar diferentes pautas de comportamiento. Esto es como una persona que va a la universidad y unos estudiarán medicina, otros estudiarán física, otros estudiarán económicas, otros estudiarán ingeniería. ¿De qué va a depender? Bueno, pues todos tienen ganas de estudiar, todos se activan, pero la diferenciación a estos distintos tipos funcionales va a depender básicamente, o se considera que depende básicamente, de qué citocinas, qué hormonas, qué factores tróficos de los linfocitos, que son las citoquinas, existen en ese entorno en donde la célula se está activando. Entonces, hay entornos muy proinflamatorios, como por ejemplo el de las células TH1, con interleuquinas como el interferón gamma o la IL-12.
Hay entornos como el TH17, donde son las citocinas más proinflamatorias, aquí pone la IL-6, pero también la interleuquina 1. O bien en entornos más light, por ejemplo, en presencia de interleuquina 4 hay una diferenciación a TH2, o hay un entorno en donde hay ausencia de factores proinflamatorios y algunas citocinas que facilitan su diferenciación, como es el caso de los linfocitos T reguladores. Bien, ¿cuál es la consecuencia de que una célula se diferencie a alguno de estos fenotipos? Bueno, pues que a su vez estas células, cada uno de estos subtipos, va a ser otra fuente de citocinas, a veces amplificación de la misma citocina. Aquí tenemos las TH1, el interferón gamma es necesario para que se formen, pero a su vez él produce más interferón gamma. Bueno, el objetivo de estas citocinas que producen los linfocitos T-helper, los diferentes subtipos de linfocitos T-helper, es reclutar el resto de los componentes. Es decir, sería como el seleccionador nacional que hace un equipo a medida del enemigo frente al que se están enfrentando. No es lo mismo jugar contra el Racing que contra el Real Madrid. Los jugadores que necesitas para uno u otro caso pues pueden ser diferentes. Bueno, pues, por ejemplo, si se activan las células TH1, el interferón gamma es el factor fundamental de activación de los macrófagos. Por ejemplo, si se activa el TH17, la interleuquina 17, el factor de crecimiento de colonias granulocíticas, son factores muy proinflamatorios que van a activar fundamentalmente los polimorfonucleares necesarios en la respuesta frente a patógenos extracelulares, ¿no? Por ejemplo, si se activa el TH2, se va a formar la IL-4, IL-5 y IL-13, que van a producir la activación de eosinófilos y basófilos, que son las células que van a actuar en la respuesta frente a estos grandes patógenos, que son elementos que es imposible que sean fagocitados. Bueno, pues va a activar células con capacidad tóxica, capaz de luchar frente a estos elementos, mientras que otras células del sistema inmune no pueden hacerlo. Es decir, la consecuencia de esta decisión va a ser fundamental para el tipo de respuesta que se va a desarrollar después. Se sigue, ¿no? Bien. Ya digo que la presencia de estos factores es algo que va a ser decisivo en esta diferenciación. Bueno, pues hay un factor tremendamente interesante, que es el que aparece aquí con las letras más grandes, que es el TGF-beta, en el que a partir de ahora nos vamos a centrar prácticamente el resto de la charla. TGF-beta son las iniciales de Transforming Growth Factor Beta. Esta es un factor que hace muchísimas cosas, pero entre ellas es una citocina que va a ser decisiva en la diferenciación de 3 líneas celulares, las TH1, las TH17, las T reguladoras y las TH9. De las TH9 nos vamos a olvidar. La célula TH9 sería el primo de zumosol de la TH2, es otra célula que va a ser también muy importante en la defensa frente a grandes patógenos. TH17 y TGF-beta, ¿qué son? TH17 y TGF-beta son posiblemente las células más antagónicas en cuanto a su capacidad destructiva. Es la célula con mayor poder destructivo, la TH17, y la célula inhibidora del resto de células, es decir, la célula, por definición, con menos actividad destructiva, sino justamente inhibidora de cualquier actividad destructiva. Bueno, pues ambas necesitan la misma molécula, con lo cual esto nos abre un gran enigma, ¿no? ¿Cómo la misma molécula puede ser un factor decisivo en la diferenciación de 2 fenotipos antagónicos desde el punto de vista funcional? Bien, pues esto simplemente para demostrar la importancia de los subtipos CD4 y las T reguladoras en el control de toda la respuesta inmune, citotoxicidad, producción de anticuerpos, etcétera. Es un poco el objetivo de esta. Bien, vamos al problema. TGF-beta. TGF-beta, en presencia de estas citocinas muy proinflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 1-beta, interleuquina 21-23, va a inducir la diferenciación de un linfocito TH0 que se acaba de activar al fenotipo más agresivo. Mientras que en ausencia de estos factores, es importante la ausencia de los factores, y en presencia de interleuquina 2 o de ácido retinoico, va a inducir la formación de células T reguladoras, ¿vale?
Bien, si predomina la activación de las TH17, tendremos autoinmunidad. Si la inducción de T reguladoras es deficiente, también tenemos autoinmunidad. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la hipótesis? Y aquí ya es en donde entramos nosotros, en donde empezamos a pensar. O sea, antes Marian Ros ha dicho que Ramón Merino trabaja en colaboración mía. No, no es cierto. Yo trabajo en colaboración con él. Porque, bueno, pues o sea, realmente el cerebro de todo este proyecto es él. Y lo tenía que decir en algún momento. Bien, entonces Ramón tuvo la brillante idea de decir, vamos a ver, no solamente la presencia de qué otras citocinas acompañan a la célula que se está activando va a ser importante en su decisión, sino que también cabe la posibilidad de que la fuerza con la que TGF-beta esté señalizando en la célula que está recibiendo su señal, si es una señal débil o es una señal fuerte, muy intensa, puede ser también muy importante en esta decisión de tomar caminos diametralmente diferentes. Bien, postulamos la existencia de un reostato, de un freno, que pudiera estar limitando la fuerza en cómo está sintiendo esta célula la señal de TGF-beta. De tal forma que si este freno existe, pues la señal de TGF-beta es débil, al haber el freno la señal es débil, y tendríamos una diferenciación TH17 importante y una diferenciación pues, a T reguladoras posiblemente un poco menos importante. Pero si este freno desaparece o se inhibe, la señalización de TGF-beta sería mucho más fuerte. Y en ese caso es posible que TGF-beta, que es una citocina eminentemente reguladora, eminentemente inhibidora, o sea, lo que extraña es que intervenga en la formación de un fenotipo muy agresivo. TGF-beta es de las citocinas más inmunosupresoras que existen. Bueno, pues si esta señal es fuerte, lo que tendremos sería una disminución de la diferenciación a TH17 y un aumento de la producción de T reguladoras. ¿De acuerdo? ¿Se me siguen? Bien. Bueno, pues ¿qué es TGF-beta y cómo señaliza? Porque si tienes una hipótesis, pues échala a andar, a ver cómo la defiendes. Bien, TGF-beta es una familia, es una molécula que da nombre a una familia de moléculas, de casi 30 factores, de casi 30 citocinas, que incluye a los propios TGF-betas, hay TGF-beta 1, 2 y 3, pero a otras moléculas como son las activinas o como son las BMPs o proteínas morfogenéticas de hueso, que realizan, ya digo, múltiples funciones, no solamente en el sistema inmune, sino prácticamente en todos los órganos del cuerpo humano. Hay algún factor de esta familia que realiza algún tipo de acción inhibidora o activadora, ¿vale? Bueno, ¿cómo señalizan los TGF-betas? Bueno, pues en concreto la subfamilia de TGF-beta tiene dos tipos de receptores en la membrana celular. Estos receptores se llaman receptores de tipo 1 y receptores de tipo 2. Estas moléculas están sueltas, están libres en la membrana celular, moviéndose, y solamente se unen en presencia del ligando. Cuando aparece, en este caso, la citoquina, el TGF-beta, bueno, pues las moléculas de TGF-beta unen dos receptores de tipo 2 y dos receptores de tipo 1. De tal forma que a nivel intracelular los receptores de tipo 1 fosforilan a los receptores de tipo 2 y estos a su vez ponen en marcha unas cascadas de señalización intracelular, como hay múltiples cascadas o rutas de señalización intracelular. Esta es fundamentalmente a través de una serie de factores que se llaman SMAD. Estos luego dan lugar a factores de transcripción nuclear y hacen que la célula se ponga a producir, a sintetizar o a hacer diferentes funciones, ¿vale? Bien, ¿qué es Bambi? Bambi son las iniciales de BMP, de proteínas morfogenéticas de hueso, y activina
inhibidores unidos a membrana. Es que los ingleses, como tienen la costumbre de hablar al revés, pues nos lo ponen difícil. Entonces, es BMP, an Activin Membrane Bound Inhibitor. Es una molécula de membrana inhibidor de la señalización de activinas, de BMPs y de TGF-betas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es Bambi? Entonces, pues es una molécula muy parecida a estos receptores de tipo 1 y de tipo 2, de tal forma que cuando aparece en la membrana Bambi interacciona con ellos. Pero ¿qué es lo que hace cuando Bambi se junta a este grupo? Cuando Bambi se mete en esta peña, lo que hace es que impide que el receptor de tipo 2 fosforila al receptor de tipo 1 y bloquea la transmisión de señal. ¿Por qué? Porque Bambi es una molécula truncada, cuyo dominio intracelular es inactivo. Se une e impide la fosforilación y, por lo tanto, la transducción de la señal. Luego, Bambi es un inhibidor de TGF-betas. Bambi también puede actuar en los receptores de activinas y de BMPs, con lo cual la función de Bambi es muy amplia. No solamente actúa sobre TGF-betas, sino sobre otras moléculas, ¿vale? Bien, luego las preguntas eran, Bambi era una molécula que se había descrito ya en desarrollo, se había descrito en cáncer, se postulaba como un factor, como un marcador de algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon, cáncer gástrico, pero no se le había descrito hasta que nosotros nos pusimos a ello ningún papel en la respuesta inmune. Luego la primera pregunta es, ¿juega Bambi algún papel en la respuesta inmune? Y dado que Bambi interviene en la señalización, es un reostato o es un posible freno para la señalización de TGF-beta, esto podría confirmar nuestra hipótesis y Bambi podría intervenir en la diferenciación de aquellos subtipos de linfocitos CD4 mediados por TGF-beta, en concreto TH17 o T reguladoras, ¿vale? Bueno, para empezar a estudiar el problema, lo mejor es disponer de un animal que no tenga la molécula y compararlo con los animales normales y ver qué ocurre, qué diferencias hay entre un ratón que llamamos wild type o salvaje o un ratón cow. En este caso, este es un ratón que no lo hicimos nosotros, nos lo pasaron. Este ratón viene del laboratorio de Juan Carlos Ispizúa y es un ratón que tiene una sustitución de parte del gen de Bambi por un cassette de neomicina, lo cual invalida la producción de la molécula. Estos ratones, como se ve aquí, los ratones homocigotos para el déficit no tienen la molécula, mientras que tanto los homocigotos para tener la molécula como los heterocigotos para el déficit sí que la tienen. Luego, bueno, pues en principio parecía, o parece, y de hecho lo fue, un instrumento perfecto para empezar a ver qué pasaba con Bambi en la respuesta inmune. Bien, lo primero que tienes que demostrar cuando quieres ver qué hace una molécula en algún tipo celular es demostrar que se expresa en ese tipo celular. Porque si no logras demostrar que una molécula se expresa en un tipo celular, pues luego difícilmente nadie se va a creer que lo que encuentres sea debido al efecto de esa molécula. Bien, pues estudiamos la expresión de Bambi en las células, en los linfocitos TCD4 naive, y vimos que no se expresa Bambi en los linfocitos TCD4, pero cuando están inactivos, cuando son células naive que aún no se han activado. Hace falta activar al linfocito TCD4, ya que hay diferentes modos de activarlos. Esto es el pico completamente a la izquierda, son células negativas que no expresan la molécula, y conforme el pico se va desplazando a la derecha, esto lo que significa es que la molécula se está expresando. Luego, mediante diferentes formas de activar las células T, demostramos que Bambi se produce cuando las células T se activan. Esto era el ratón cow y, evidentemente, activando las células T del ratón cow no se produce porque el ratón es cow, es incapaz de producirla. Luego es el control perfecto, que lo que estamos demostrando es específico y estamos viendo la molécula correcta. Bien, ¿cuál era nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es, ¿puede la ausencia de Bambi puede cambiar el patrón de diferenciación a TH17 o a T reguladora? Bueno, pues la respuesta con esta diapositiva es sí.
Entonces, aquí hemos activado, no va a dar demasiadas explicaciones de cómo activamos las células, pero lo que tenemos que ver es esto de aquí. Estos serían las células que se diferencian a IL-17, a TH17. Entonces vemos que el ratón normal, en condiciones polarizantes de diferenciación a TH17 tiene un 2,2% de células TH17, mientras que el ratón cao tiene menos de la mitad. O sea, hay un impedimento claro a la diferenciación a TH17. Esto lo vemos, esto representan valores individuales y vemos que este grupo de ratones normales expresan estos porcentajes de TH17 y cómo cae en los ratones cao. Mientras que con respecto a las células T reguladoras ocurre lo contrario. Entonces aquí el ratón normal expresa un 13,7% de células T reguladoras, mientras que el ratón cao expresa, bueno, pues una cantidad, no es tan grande la diferencia, pero bueno, es significativamente diferente. Aquí cuando lo vemos como grupo, pues hay diferencias y cuando aplicamos la estadística nos da una P inferior a 0,1, que es estadísticamente muy significativo. Es decir, en ausencia de Bambi, lo que ocurre es que las TH17 disminuyen y las T reguladoras aumentan. Pero no solamente eso, quisimos ver si esas células T reguladoras que han aumentado en proporción, su actividad reguladora, su potencia reguladora, también se modifica. Y para ello hay que poner en cultivo células reguladoras y células efectoras en diferentes proporciones. Y vemos, esto voy a ir un poco deprisa, vemos cuando vamos variando la proporción de una de ellas, manteniendo la otra fija, si la capacidad de regulación es diferente cuando utilizamos células T reguladoras de ratones normales o células T reguladoras de ratones cao en Bambi. Y lo que vemos es que sí, el desplazamiento hacia la derecha de esta curva, que es la que se obtiene con las células T reguladoras de los ratones Newt, nos dice que una célula individual deficiente en Bambi tiene alrededor de 3 veces más de capacidad reguladora de una célula efectora que una célula de un ratón normal. Luego aumentamos la proporción, pero sobre todo aumentamos la capacidad inhibidora de estas células, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente es, bueno, ¿y valen para algo? Bueno, pues para comprobar si valen para algo vamos a aplicar esta situación a un modelo experimental de autoinmunidad. Entonces, uno de los modelos que tenemos en el laboratorio es el que se denomina la artritis inducida por colágeno, que es el modelo experimental más utilizado de una enfermedad que es la artritis reumatoide. Inmunizamos a los ratones con colágeno heterólogo y los ratones al cabo de unas 3-4 semanas empiezan a tener artritis. Esto es la incidencia y esta es el score clínico. Hay diferentes formas de cuantificar la artritis en cada una de las 4 patas y esto da un score clínico. Entonces aquí vemos que a partir de la 4ª semana ya la artritis va creciendo en los ratones normales. Bueno, pues en los ratones deficientes en Bambi la severidad clínica es sensiblemente menor. O sea, la ausencia de Bambi es capaz de mejorar de forma muy significativa la evolución clínica de la artritis. Llegamos a desarrollar una técnica radiológica muy ingeniosa. Esto está hecho con estos aparatos de los dentistas, porque con los aparatos convencionales no se podía hacer. Y lo que vemos es lo siguiente. Estos son patas de ratones no inmunizados con el colágeno. Este es el ratón normal inmunizado con colágeno, donde no sé si se puede apreciar la destrucción. Luego tengo otras fotos más tarde más grandes que se ve mejor, la presencia de erosiones y la destrucción articular. Bueno, pues el ratón cao, que tenía menos severidad a nivel clínico, a nivel externo, todavía la diferencia es mucho más marcada a nivel radiológico. Prácticamente este ratón no tiene destrucción articular. Y cuando lo vemos por estudios anatomopatológicos, este es el ratón no inmunizado, vemos que mientras el ratón normal tiene esta destrucción articular, el ratón deficiente en Bambi prácticamente no tiene daño articular. Es decir, la ausencia de Bambi previene. Pero claro, si decimos que nuestro mecanismo es que
lo previene porque produce más células reguladoras. Vamos a ver qué sucede si eliminamos esas células T reguladoras, y eso lo podemos hacer con un anticuerpo que las mata de forma selectiva, que es un anticuerpo que reconoce la molécula CD25 que expresan las células T reguladoras. Si eliminamos las células T reguladoras, ¿qué pasa? ¿Dejarán de proteger a ese animal de la artritis severa? Pues la respuesta es que sí. Es decir, si quitamos las células T reguladoras, aquí está el ratón cao, que le hemos quitado las células T reguladoras, y se ve que tiene una artritis mucho más erosiva, y a nivel clínico el score clínico es muy parecido al de los ratones normales, a diferencia del ratón cao, que le hemos inyectado simplemente un buffer, ¿vale? Luego, depende de las células T reguladoras. Y la otra pregunta es, bueno, pero es que Bambi, además de actuar en los receptores TGF-beta, actúa en activinas, actúa en BMPs. Bueno, si es TGF-beta el causante de esto, y no son las activinas o los BMPs, vamos a ver qué sucede si neutralizamos el TGF-beta. Entonces, inyectamos un grupo de ratones con un anticuerpo anti-TGF-beta. Al faltar el TGF-beta, ¿qué es lo que sucede? Pues otra vez se pierde la protección. Aquí tenemos el ratón cao tratado con un anticuerpo irrelevante, que es este IgG1 control. ¿Y qué sucede cuando neutralizamos el TGF-beta? Se recupera otra vez la artritis. Luego, esto nos está diciendo que hay una protección por la falta de Bambi, que esa protección se debe a células T reguladoras, y que el causante de esta protección es la ausencia de interacción de gran intensidad, como la que tiene lugar cuando no hay Bambi, sobre los linfocitos T naïf, en principio. Bien, con todos estos datos, publicamos esto, eso fue aproximadamente unos 6-7 años de trabajo solamente, publicamos este artículo en la revista Arthritis and Rheumatology, y bueno, pues el artículo en Nature Reviews of Rheumatology fue destacado como uno de los artículos más importantes de ese mes publicado en revistas reumatológicas, en el área de autoinmunidad. Ellos destacan 2 o 3 artículos y uno de ellos fue el nuestro. Luego, bueno, pues eso también nos daba un poquillo de prestigio, ¿no? Bien, claro, lo que estamos demostrando ahora es cuando tenemos un ratón que no tiene la molécula, pero eso no es terapéutico. O sea, no podemos andar quitándole el gen de Bambi a toda persona que tenga artritis reumatoide, haciéndole terapia génica. Entonces, lo bueno sería encontrar que podemos reproducir lo mismo con un fármaco, con un producto, y el fármaco ideal es un anticuerpo monoclonal, como se están empleando hoy en día para muchísimas otras situaciones. Entonces dijimos, vamos a producir anticuerpos monoclonales anti-Bambi, y si los llegamos a producir, a ver qué sucede. Bien, pues esto es la molécula de Bambi. Bambi no es una molécula que su estructura no está resuelta. Esto es una predicción por un modelo matemático, gente que se dedica a esto, que son muy buenos y muy listos, y yo me lo creo, pero yo esto no lo sabría hacer. Pero bueno, lo que utilizamos fue, en vez de la molécula entera de Bambi, utilizamos un péptido de solamente 25 aminoácidos, que van de esta, siempre me sale lisina, leucina, de esta leucina 109 a la arginina 133. Son 25 aminoácidos, pero ¿qué es lo que tienen de peculiar? Que están en la región extracelular, esto sería la región transmembrana, están en la región extracelular de la molécula, y las secuencias de actividad que te predicen cuál puede ser la zona funcional de una molécula, predicen que esta es la zona funcional de este receptor. Es la zona mediante la cual se va a unir a las otras moléculas para neutralizarlas, ¿vale? Bueno, pues obtuvimos, después de casi un año de trabajo, obtuvimos varios clones y seleccionamos 2. Uno de ellos era una IgG1, que es el anticuerpo que llamamos B10137, y el otro es una IgM, que llamamos el B14314. Lo bueno que puede tener es que una IgG1 es buena para utilizar in vivo, una IgM no se puede utilizar in vivo porque es muy grande, pero es muy buena para utilizar in vitro. Luego, el tener estas 2 herramientas nos va a ser a partir de ahora tremendamente útil.
Bien, al mismo tiempo, bueno, pues comprobamos si nuestro anticuerpo, que va dirigido frente al Bambi de ratón, podría reconocer la molécula de Bambi humano. Bueno, aquí vemos cómo reconoce la molécula del ratón. Ahí esta de 54 kiloámperos y esta de 27. Esto es un monómero y esto es un dímero. Esto es la misma molécula, pero dos pegadas, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el otro anticuerpo. Bueno, pues cuando utilizamos células humanas, vimos que también nuestro anticuerpo lo reconoce. ¿Y por qué puede reconocer un anticuerpo frente a la molécula de ratón la molécula humana? Porque es que en este segmento, en estos 25 aminoácidos, la homología es enorme. O sea, solamente hay 4 aminoácidos, son estos 3 de aquí y este de aquí, en donde la molécula del Bambi de ratón se diferencia del Bambi humano. Entonces, tenemos la gran suerte, además, de que nuestro anticuerpo reconoce la molécula humana. Y esto es una lotería, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver si funciona. Lo probamos en el modelo que habíamos utilizado antes, el de la artritis por colágeno, y aquí voy a ir más rápido. Vemos que la inyección de nuestro anticuerpo IgG1 anti-Bambi previene el desarrollo de artritis, igual que en la misma medida que prevenía, que lo veíamos en el CAO, mientras que en el ratón wild type vemos la destrucción tan grande que hay. O sea, se ve claramente las erosiones tan enormes que hay en esta pata de este ratón. Esto es la evolución y vemos que el anticuerpo monoclonal, que son los triangulitos, tiene una evolución, una disminución significativa de la progresión del score clínico muy paralela, muy semejante a la que tenía el ratón CAO. Bien, vamos a utilizar otros modelos, porque igual es que la protección se restringe a este modelo de artritis. Vamos a utilizar un modelo diferente de enfermedad también autoinmune, pero no genuinamente articular, como es la psoriasis, ¿vale? Bueno, pues empezamos por un modelo que tenía una característica, y es el que, además de la psoriasis, hay también la producción de una inflamación articular. No es una artritis tan intensa como la de la artritis por colágeno, pero sería el equivalente, y así es como lo vendieron las personas que publicaron este modelo, como una artritis psoriásica. Bien, es la administración intraperitoneal de manano. El manano es de Saccharomyces cerevisiae. Aquí yo miro con miedo al doctor Ortiz Melón porque voy a decir una burrada. Son polisacáridos ricos en manosas, y las manosas son unos azúcares que no existen en las células eucariotas, son propios de las bacterias. Y de hecho, los polisacáridos ricos en manosas son unos potentísimos activadores de la respuesta inmune. Es una potente señal de peligro que pone en marcha la respuesta inmune. Bueno, pues la administración, una inyección de este Saccharomyces intraperitoneal en el ratón, pues luego lo que hacemos es que seguimos la evolución clínica durante unos días. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues vamos a empezar por la psoriasis, porque es lo más evidente. A partir del segundo día, tanto en las orejas como en las patas, los ratones empiezan a desarrollar un engrosamiento de la piel con una anatomía patológica absolutamente similar a la que se ve en la psoriasis. Luego se enseñaré a Paquita, a Fernando. Esto está visto por Olga Cinas. No, Luis Vuelta vio, ya estaba jubilado cuando esto. Luis Vuelta nos hizo la anatomía patológica de la artritis por colágeno. Esto lo vio Olga. Y bueno, esto es el grosor de la oreja de un ratón con psoriasis, y este es el ratón control. Bueno, pues el ratón CAO, el que no tiene Bambi, pues prácticamente las lesiones son mínimas. Tiene un poquillo de descamación, pero vemos que el grosor de la oreja y no tiene este componente inflamatorio tan importante. Bueno, en estos ratones se aplicó en otro grupo el anticuerpo anti-Bambi, el IgG1, en el día -2 y el día 0, es decir, antes de la inmunización con el manano, ¿vale? Y lo que se vio es que esta inyección
previene el desarrollo tanto de psoriasis como de artritis igual un poquitín menos, igual que veíamos en el ratón CAO, ¿vale? Y también a nivel tanto histológico como a nivel de producción de lesiones en las orejas, el ratón prácticamente no desarrollaba psoriasis. Luego, en un modelo diferente, volvemos a reproducir los mismos resultados. Y esto básicamente era lo mismo, ¿eh? Aquí voy a ir muy rápido. Lo que vimos es que aquí son las células TH17 y las células T reguladoras. En el ratón no tratado existe este porcentaje, 29,5, y hay un incremento de prácticamente un 30% de células T reguladoras en el ratón tratado. O sea que el tratamiento también aumenta las células T reguladoras y también disminuye las células TH17. Y además, estas células T reguladoras son más reguladoras. O sea, repetimos exactamente lo mismo que veíamos antes, ¿vale? Bien, lo que hemos hecho en este modelo anterior es darlo antes de la inmunización. Era un tratamiento preventivo. Queríamos ver a ver si el tratamiento también era curativo. Es decir, una vez que se desarrolla las lesiones de artritis o de psoriasis, si en ese momento empezamos el tratamiento ya con la enfermedad establecida, el tratamiento también tiene efectos terapéuticos. El problema de este modelo de artritis por manano es que se induce de forma rápida, pero enseguida cae. Pero si inmunizamos, si hacemos inmunizaciones repetidas con el manano, lo convertimos en una enfermedad crónica, tanto a nivel de la psoriasis como a nivel de la artritis. Entonces, aquí vemos cómo las inyecciones en el día 0, el día 7, el día 14, lo que hacen es que hacen que el curso tanto de la artritis como de la psoriasis sea progresivo. Bueno, ¿qué sucede si... no, perdón, ¿qué me he pasado? Si administramos, una vez que la enfermedad ya se ha desarrollado, administrar el anticuerpo terapéutico, pues vemos que la enfermedad disminuye al mismo nivel prácticamente muy parecido al del ratón CAO. Es decir, también nuestro anticuerpo no solamente es preventivo, sino que es terapéutico, ¿vale? Y esto ya es lo último, el último modelo en el cual lo hemos ensayado, que este es un modelo de psoriasis pura sin artritis. Este es el modelo más utilizado de psoriasis a nivel experimental. Es el de la psoriasis inducida por imiquimod. Imiquimod es un producto que se utiliza en clínica habitualmente, igual alguno de ustedes lo ha utilizado. Se utiliza para el tratamiento de los papilomas cutáneos, de las verrugas por el virus papiloma. Entonces, el imiquimod es un agonista de una molécula que se llama el TR7, que activa la respuesta inmune localmente y que eso hace que bueno, pues ese virus del papiloma pueda ser rechazado y la persona cure su úlcera, su verruga, a veces con una pequeña ulcerita. Pero bueno, si aplicamos este imiquimod en la piel de las orejas de un ratón, vemos cómo se induce estas lesiones que son prácticamente superponibles a las del modelo anterior. En el ratón CAO, la aplicación del imiquimod no induce un ligero engrosamiento, y la utilización, la inyección del anticuerpo monoclonal reproduce lo mismo que veíamos en el CAO. Es decir, hay un mínimo grado de engrosamiento de la oreja, pero no tiene nada que ver con el engrosamiento que ocurre en el ratón normal, ¿vale? Bien, esto es lo mismo a nivel evolutivo y esto a nivel de grupos, ¿vale? Bien, pues ya no presento más resultados. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que queremos defender? Creemos que tenemos una diana terapéutica que supone un tipo de inmunoterapia que se escapa de lo convencional, de lo clásico. Estamos acostumbrados en clínica a que en una situación de inflamación, las células inflamatorias, linfocitos T, macrófagos, monocitos, eosinófilos, etcétera, producen diferentes moléculas muy proinflamatorias que cuando se neutralizan con anticuerpos monoclonales, se mejora la evolución clínica de muchas enfermedades. Digamos, el TNF fue posiblemente las primeras que empezaron estas cosas, empezaron por artritis reumatoide, luego la colitis ulcerosa, en muchos tipos, ¿no? Pero luego, pues, por ejemplo,
Todas ellas. Bien, ¿qué es lo que tienen este tipo de terapias? Este tipo de terapias viene que lo que consiguen es que la inyección de estos diferentes anticuerpos monoclonales secuestran estas moléculas que ya están producidas e impide que actúen y mejoran clínicamente. Pero la fábrica de producción de las moléculas la sigue produciendo. O sea, actuamos sobre el efecto final, sobre el factor proinflamatorio. ¿Qué es lo que supone o qué es lo que creemos que representa nuestro anticuerpo monoclonal? Bueno, pues nuestro anticuerpo monoclonal tiene un doble efecto. Por un lado, reduciría el número de estas células proinflamatorias, con lo cual la cantidad de citocinas sería menor, pero además potenciamos el número y sobre todo la capacidad reguladora de las células T reguladoras, que inhibiendo a estas células proinflamatorias, las células T reguladoras actúan a múltiples niveles, pues harían que este tipo de factores fuese pues, a niveles muy bajos y por lo tanto tenga potencial curativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como creemos que tenemos un factor que puede ser potencialmente exportable a la clínica, pues lo que hicimos fue, hace ya muchos años, cuando empezamos a verlo, fue patentarlo antes de empezar a publicar. Entonces hicimos una patente que protegía la utilización de anticuerpos anti-Bambi en diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Y claro, las patentes, si las haces y no van más allá, pues no valen para nada. Pueden servir a veces para ampliar el currículum, pero es triste hacer una patente solo para ampliar el currículum. Y lo que hicimos fue hacer una empresa para intentar desarrollar la patente. Y entonces, bueno, pues hace aproximadamente un año nos pusimos en contacto con inversores, con gente que además nos aporta su experiencia en otras cosas. Digamos que Ramón y yo aportamos la parte científica y luego hay gente de farmaindustria, hay gente que está metida en el mundo de las patentes, gente en muchos ámbitos que son herramientas o elementos indispensables para que una empresa pueda llegar a buen puerto, y la hemos llamado Inhibitec, pues porque inhibe, es un anticuerpo que inhibe. Se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos años en el IBBTEC. Entonces, pues quedaba ahí una cosa como que, bueno, pues después de valorar múltiples opciones, pues fue la que esto, ¿no? Y bien, esta es la última diapositiva que tengo. El objetivo final de la empresa es posicionar este monoclonal como tratamiento de referencia en la artritis psoriásica, porque nos han dicho que escoger una diana solo, pero tenemos otras posibilidades. Pero se va a empezar, el objetivo empresarial, el scope desde la empresa es diferente al que tenemos desde la academia. Ellos van a un objetivo concreto. Y bueno, lo primero que hay que hacer, aunque nuestro anticuerpo B101-37 reconoce la molécula humana, no lo podemos utilizar en seres humanos. Tenemos que humanizar el anticuerpo. Entonces esto, hay gente que te lo hace, cuesta dinero, pero por eso se hace la empresa, porque la empresa es una forma que te permite obtener dinero que si no, no podrías hacer todas estas cosas. Y bueno, pues la mezcla de ciencia y de business es lo que esperamos que vaya adelante. Las posibilidades de que esto se tuerza en algún momento son muy grandes, o bien porque aparezca toxicidad con la nueva molécula, por múltiples causas. O sea, luego lo probable es que esto no vaya a ningún lado. Pero ¿y si sí? Bueno, pues esto evidentemente son muchos años de trabajo y una labor de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está el cerebro principal de todo este tinglao, que es Ramón Merino, y bueno, pues el resto, Esther Tamayo, Jorge Postigo. O sea, aquí hay gente que ya hace 5 años que están en Estados Unidos haciendo postdoc, como Jorge Postigo y Marcos Iglesias, fueron los que empezaron con esto de Bambi. Llevan ya 5 años. Uno en la Universidad de Columbia y otro en el Johns Hopkins, en sitios buenos. Fernanda Henry, etcétera. Pilar Álvarez, Juan Jesús Agustín, Thais y Marta. Tenemos 3 técnicos, bueno, ahora hay 2, porque Natalia ha pasado al animalario, pero sigue siendo tremendamente eficaz, solamente que ahora su eficiencia repercute también en otros grupos.
Sin los patólogos no hubiésemos podido trabajar. Son fundamentales. Luis Vuelta ha sido nuestro patólogo de cabecera durante muchos años y, bueno, pues en la actualidad Olga Cinas es la que nos está mirando todo el tema de artritis ahora y de psoriasis, y María Luisa Cajigal no está colaborando en esto, pero sí en otros resultados tremendamente interesantes que estamos teniendo en modelos de colitis, y realmente nos está ayudando muchísimo. Desde inmunología, bueno, pues al mismo tiempo que estamos estudiando ratones, colaborando estrechamente ellos con nosotros y nosotros con ellos, está el grupo de inmunología y reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla, con Marcos López Hoyos, Víctor Martínez Taboada, David Sansegundo Arribas, David Merino Fernández, que también es de la familia. Y es también muy útil la ayuda de radiofísica, porque no he enseñado ningún experimento, pero muchas de estas cosas se han hecho gracias a que hemos podido demostrar en quimeras, en donde cogemos a ratones, les irradiamos, les quitamos su sistema inmune y lo recomponemos con un sistema inmune diferente. Han sido experimentos clave para dar pasos muy importantes, y sin la ayuda de María Ángeles Mendiguren y la gente que está con ella hubiera sido imposible. Luis Miguel Lozano es la persona que en el IBITEC está al frente del Open Lab. El Open Lab es la oficina que se encarga de poner en contacto a los investigadores con los empresarios. Ha sido la persona clave para que podamos poner en marcha esta empresa de la cual les acabo de terminar. Sin Luis Miguel Lozano no hubiésemos hecho nada de esto, no sabíamos hacerlo. Entonces es fundamental el que los centros de investigación tengan expertos, además de la categoría de Luis Miguel, porque son las herramientas claves para transferir lo que estamos haciendo los científicos, darle una aplicación industrial y que eso repercuta en una recuperación de dinero y de utilización de esas cosas en la clínica. Y finalmente, bueno, pues los dos miembros fundadores de IBITEC, hay otros 4 más, aparte de Ramón y mío, pero son Gabriel Mesquida y Eduardo Quemada, que son los que llevan todos los asuntos burocráticos, los que se están encargando de sacar todo el dinero que nos hace falta para hacer todas estas cosas que todavía tenemos que hacer hasta poder cumplir nuestro objetivo final. Y bueno, pues la conclusión final podría ser esto, que el futuro de la inmunoterapia, tanto en las enfermedades autoinmunes como en otras, y el cáncer es un excelente ejemplo. Hoy en día la inmunoterapia en el cáncer está cambiando absolutamente el pronóstico y la evolución de los pacientes. Pues yo creo que aún no tenemos límites y espero que tardemos todavía en tenerlos, porque se pueden hacer muchas cosas. La inmunología puede ser muy útil para la clínica. Muchas gracias.